Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú permites por tu gracia este tiempo donde podemos darte el culto, la gloria, la honra que solo tú mereces. Venimos delante de ti con un corazón agradecidos principalmente por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de la obra perfecta de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque estábamos sin Dios y sin esperanza, pero tú por tu gracia viniste a nuestro encuentro y tú nos regeneraste y pudimos poner nuestra fe en Jesús el Cristo y cambiar totalmente nuestra posición, tener una nueva identidad, autoridad. Ahora somos tus hijos y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar del respaldo del trono celestial, ver cómo tú al orar levantas esas bendiciones que en verdad trascienden el tiempo y el espacio, y abres las puertas para que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Padre, que en este tiempo quebrantes todo el poder de la oscuridad que viene a nuestras vidas con temor, con inseguridad, con incredulidad, en el nombre de Jesucristo. Que sea el tiempo donde podamos llenarnos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la preciosa palabra del Señor, que Él por su gracia va a cumplir en nuestras vidas. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Vamos a leer todos juntos la preciosa palabra del Señor. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Padre, gracias porque tú por tu gracia nos das tu preciosa palabra y a través de ella todas las respuestas. Que podamos salir de nuestro criterio y en este tiempo podamos estar coordinándonos en tu palabra, aferrándonos a ella, porque tú siempre por tu gracia la cumples. Que sea el mejor tiempo para tomar el pacto de Jesús el Cristo. Que sea el mejor tiempo para cambiar nuestro estado espiritual. Padre, levántanos como tus testigos, para que en cada lugar que estemos, a través de nosotros, tu evangelio pueda llegar a todas las personas que tienes preparadas. Padre, quebrantamos el poder de Satanás que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. En este tiempo hay familias de creyentes que sus hijos no van a la iglesia, no quieren incluso saber nada de Dios. Muchos de ellos están en situaciones muy difíciles, muy caídas. Son jóvenes que igual desde pequeñitos han ido a la iglesia, han estado allí muchísimos años, pero luego cuando ya han tenido más edad, pues han salido disparados, no querían saber nada. Por muchas circunstancias. Por supuesto, para los padres no es fácil, ¿verdad? Siendo creyentes, uno empieza a orar, empieza también a animarlos, intentar convencerles.
pero a veces no funciona. Se resienten más, no quieren saber nada. Los padres podemos sentirnos frustrados así, ¿verdad? Incluso caer un poco en incredulidad, porque parece que no pasa nada. En definitiva, pues incluso llega un momento que no saben qué hacer. Los padres no saben qué hacer, se sienten muy mal. Por eso, a través de la palabra, Dios por su gracia siempre nos da todas las respuestas. Ahí, en su palabra, es un pacto, una garantía para sus hijos, para que estemos conociendo, pero sobre todo creyendo la palabra, coordinándonos en ella, que de verdad estemos aferrándonos fuertemente a ella y ver cómo Dios siempre cumple su palabra. ¿Por qué ocurren esas situaciones con esos jóvenes que han ido desde pequeños a la iglesia, han escuchado, han cantado incluso en el coro y luego se han separado y están tan caídos? ¿Por qué ocurre eso? ¿Y cuál es la manera de poder ayudarles? ¿Cuál es la manera para que puedan ser restaurados? Vemos siempre en la palabra que Dios pone unos principios, y esos principios que no cambian, los encontramos en el libro del Génesis. El libro del Génesis, justamente la palabra significa en el principio. Y allí Dios nos muestra cómo Él, de la nada, a través de la palabra, creó todas las cosas. Como un perito arquitecto, Él no creó todo así, de cualquier manera, ¿verdad? No, Dios es un Dios de orden. Y Él hace todo de una manera ordenada, con unos principios que continúan hasta ahora, porque Dios es creador y Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, Él creó todo en 6 días, toda la creación, el sol, la luna, los animales, las plantas, todo, y el 6.º día, Él, de la tierra, del polvo, con todo su amor, como un alfarero hace con todo su amor su obra, su vasija, ¿verdad? Él nos creó y en Génesis 2.7 dice que sopló en nuestra nariz aliento de vida, nos dio el Espíritu, porque fuimos creados, como dice Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Solo nosotros recibimos esa bendición de ser creados para tener relación con Dios, que es Espíritu, como dice la palabra en Juan 4.24. El hombre fue creado con todo el amor por Dios. Cuando nos creó, había preparado todo para nosotros, para que lo pudiéramos disfrutar, y nos hizo a su imagen, nos hizo seres espirituales para tener esa relación con nuestro Creador, que es Espíritu. De esa manera, estar completos y tener la verdadera vida, la verdadera felicidad. Para eso nos creó Dios. Y por supuesto, funcionaba perfectamente. Los animales, que también son preciosos, Dios los ha creado, no carecen de esa vida espiritual, no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no solo nos dio esa identidad tan preciosa, tan tremenda, también en Génesis 1.28 nos da la misión, la autoridad. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos dio la bendición de llevar esa bendición a toda la tierra. Esa es la autoridad, la misión que Dios nos da. Y el ser humano en ese estado vivía completo, feliz. Para eso Dios nos creó, para disfrutar, de estar con Él y disfrutar de todo lo que Él había creado para nosotros. Él también, como una gran bendición, Él nos da la familia. La familia es algo sagrado que Dios ha hecho, una institución que Dios nos da con todo su amor, porque es una bendición en Cristo. Y en Génesis 2.24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Y ahí establece el principio de lo que es la familia. En concreto, el matrimonio que forma es el inicio de esa familia. Y un varón, una hembra, se unirán espiritualmente en todas las áreas y son una sola carne. Ya no es dos separados, son uno. Eso es un matrimonio en Dios, de la manera original. Somos, por supuesto, iguales en cuanto a poder, en cuanto a derechos, por supuesto, en cuanto a dignidad, por supuesto, pero somos distintos, ¿verdad? El hombre y la mujer somos distintos, unos tienen unas cualidades, otros otras iguales de importantes, pero son distintas, y cuando forman esa unidad, funciona perfectamente, se complementan. Por eso realmente la familia original en Dios es una grandísima bendición. Funciona perfectamente a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque son realmente un complemento el uno del otro y es un equipo que ya son uno, perfectamente. Es una unión con Dios que realmente es una grandísima bendición, una fuente de bendición. Y ellos pueden, como matrimonio, crecer y multiplicarse. Esa es la bendición de los hijos, que la palabra dice que los hijos son bendición de Jehová. Y dentro de Cristo, a la manera original de Dios, los hijos son una bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente, a través de los hijos, Dios obra poderosamente, son bendición para los padres. Es la manera de Dios, ¿verdad? Por eso, conforme a la manera original, la que Dios nos muestra en su palabra, es una grandísima bendición. Pero realmente Dios en su amor, como teníamos libre albedrío, Él en su amor nos dio un pacto. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense, es un pacto de amor, porque Él que nos dio ese libre albedrío. ¿Por qué? Dios no quería robots, Él quería hijos, ¿verdad? Es algo muy triste, ¿no? Si un padre o una madre llegan a casa y sus hijos van como robots obligados a saludarlos. Eso no es algo muy bonito, ¿verdad? Lo bonito es que salga de ellos, que decidan ir a saludarte, que decidan abrazarte, besarte. Eso es realmente algo precioso. Por eso Dios, que realmente nos dio ese libre albedrío, Él en su amor nos dio el pacto para que no olvidáramos que solo a la manera de Dios, estando con Él conforme a su palabra, podíamos gozar de la verdadera vida, de todas las bendiciones que Él nos había dado. Y todo funcionaba perfecto. Génesis 1:31 dice que después de la creación el Señor miró y todo era bueno en gran manera. Todo era bueno. No solo bueno, en gran manera. Era espectacular. Todo funcionaba perfecto. No había peleas, guerras, enfermedades, envidias, celos. Eso ni existía. Todo era bueno en gran manera, a la manera de Dios. Pero vemos que aparece un culpable. Este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir, este Satanás que en el principio fue creado por Dios y era un querubín protector, dice la palabra, un ser que era casi perfecto, que estaba al cargo de la alabanza celestial, él cayó en rebeldía, se rebeló contra el Creador. Él intentó arrebatarle el trono. Por supuesto, ¿cómo una criatura va a vencer al Creador? Y él y un tercio de los ángeles del cielo, que eran sus seguidores, cayeron totalmente. Por eso este Satanás, en Génesis 3, a través de una serpiente, él engañó al ser humano. Era una manera de hacerle daño a Dios, ¿verdad? Por eso allí aparece la primera mentira registrada, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y él dijo: si comes no morirás, sino que serás como Dios. Mentira. Claro que iba a morir. Dios lo dijo. Dios siempre cumple su palabra. Y no iba a ser como Dios en absoluto. Él iba a quedar separado de Dios, muerto espiritualmente. Por eso ahí empezó ese problema fundamental, que es la raíz de todos los problemas que hay. Es ese fundamento. ¿Por qué? Porque ahí todo cambió. Hubieron
3 consecuencias gravísimas. El ser humano que fue criado para estar con Dios quedó muerto espiritualmente, quedó separado de Dios. Y es terrible. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios no es nada. No puede hacer nada. Empezó a vivir en pecado porque su misma naturaleza cambió y tendía a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios que le encadenan. Son pecados que le encadenan continuamente, puras cadenas. No puede salir de ahí porque el pecado se ha enseñoreado de su vida, le domina. Y como consecuencia del pecado original, Satanás empezó a dominar a las personas separadas de Dios. Por eso el Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es algo terrible vivir así, aunque la gente, por supuesto, no lo sabe, no sabe cuál es su verdadero estado espiritual. Ese pecado original y sus consecuencias se traspasaron generación tras generación y se siguen traspasando hoy en día. Por eso cuando alguien nace o ya nace en ese estado, separado de Dios en pecado, dominado por Satanás, nace con ese pecado original. Por eso realmente su vida es un sufrimiento. Y cada vez, contra más años pasan en ese estado, es peor. Porque el ser humano separado de Dios empezó a vivir en el yo. Fíjense, el yo. ¿Qué es el yo? Es un fracaso. El yo es que nosotros, separados de Dios, pensamos que lo importante soy yo. Que todos tienen que hacer lo que yo quiera. Todo tiene que ser a mi manera. Todo tiene que cuadrar, tienen que hacer, tienen que decir lo que yo quiero porque el centro soy yo. Y así viven las personas, pensando en ellos, luego en ellos y después en ellos. Hay gente que ayuda a otros, pero lo hacen por ellos, para levantar su nombre, porque solo piensan en yo. Y eso es una consecuencia del pecado original. Por eso, muchas personas viven así y no funciona. Ya matrimonios que están teniendo problemas. ¿Por qué? De 10 matrimonios hay países que de 10, en 2 años, hay 6 que se destruyen. Se destruyen. Y ya ha llegado un punto que esto parece normal, ¿verdad? Ya uno se acostumbra, no ve, bueno, bien, si no se llevaban bien, ¿no? Pero no están entendiendo realmente cuál es el matrimonio, esa institución realmente sagrada que Dios ha instituido. Pero claro, un matrimonio, si no está Dios, falta lo más importante, no tiene razón de ser, no funciona, ¿verdad? Pero, por supuesto, 2 personas que se casan, se quieren, pero como viven en el yo, porque están separados de Dios, tienen muchos problemas, ¿verdad? Porque el marido solo piensa en él, todo lo ve a su manera. La esposa, lo mismo, solo yo, tal. Y ahí continuamente chocan, ¿verdad? Es imposible, si una persona separada de Dios está sufriendo, está vacía, si se junta con otra persona separada de Dios, es el doble de problema. En vez de uno, son 2 problemas. Se duplican los problemas. Por eso es muy difícil. Los matrimonios hoy en día, desgraciadamente, se rompen continuamente. Y si hay niños, por supuesto, aunque la sociedad nos hace creer que no pasa nada, pero eso les hace sufrir, porque no es la manera de Dios. Y un niño necesita a su padre y a su madre, porque es el diseño de familia original que Dios ha hecho. Y cada uno cumple un rol, hay una función. Y realmente eso afecta, si no se está haciendo a la manera de Dios, y trae problemas, sufrimiento, cosas que luego, aunque no parezca, van a dar un resultado, porque ahí entran cosas que se graban, que se enraizan, y luego llegan a ser la naturaleza. También, no solo viven en el yo. En Génesis 6, ahí aparece que no solo Satanás ataca al individuo, también a la familia. En Génesis 6 vemos que las familias quedaron totalmente destrozadas. ¿Por qué? Vivían totalmente buscando lo material. Y hay muchas familias que viven así, ¿verdad? Buscando solo la economía. Como hay que tener economía, pues, por ejemplo, en muchos países avanzados, los padres quieren tener economía, dicen que es para sus hijos. Pero cuando son bebitos, ya los están llevando a que los cuiden, o una señora que los cuide, y están pagando muchísima plata. Pero trabaja el padre, la madre,
porque dicen que quieren economía, quieren darle lo mejor a sus hijos, pero no se dan cuenta que lo que sus hijos realmente necesitan es que su padre, su madre estén con ellos, que los cuiden, que estén criándolos ellos, ¿verdad? Pero por cosas materiales, diciendo que es por los hijos, están cayendo en ese estado. Luego resulta que esos hijos se crían con otras personas. Entonces, ya es difícil para ellos, ¿verdad? Luego es difícil porque esas personas, cuando ya tienen edad, se marchan y ya pues eso les afecta, ¿verdad? Y luego tienen que estar con sus padres que no tienen tanta buena relación y realmente vienen problemas y problemas, cosas que de verdad están trayendo heridas a sus vidas. Por eso realmente las personas separadas de Dios viven así. Y muchos creyentes que no están disfrutando del Evangelio, sin darse cuenta, también están cayendo en esas situaciones. Viven atados a lo carnal, Génesis 6. Y así viven, ¿verdad? Buscando solo cosas carnales y realmente eso hace que los matrimonios se rompan, que los niños queden totalmente en heridas. Viven totalmente en la cultura de este mundo. Satanás, él es el príncipe de este mundo, como dice Efesios 2:2, y él lidera esa corriente de oscuridad, esa cultura que está totalmente diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios a través de películas, a través de letras de las canciones, a través de la literatura, incluso a través de los colegios en este tiempo. Está entrando mucha información que es totalmente contraria a la palabra y que habla totalmente de cosas incorrectas, de lo que es el matrimonio, realmente de lo que es los derechos de los niños, realmente haciendo creer que los niños, lo importante, los tienen que criar el Estado, ¿verdad? Para nada. Es la autoridad del padre y de la madre conforme Dios ha creado la familia, y son ideologías que en definitiva van en contra de Dios, en contra de la palabra, y van totalmente a destruir la familia, porque la familia, Satanás sabe que es algo muy poderoso en Cristo. Por eso constantemente, a través de muchas cosas, está destrozando esa familia. Y tenemos que entender, conocer correctamente la palabra y por qué están ocurriendo las cosas, abrir los ojos conforme a la palabra de Dios. No solo ataca al individuo, no solo atacó a la familia, ataca también a la descendencia. Génesis 11, la Torre de Babel. ¿Y cómo se cría a los niños? ¿Cómo se cría a los jóvenes? Hay que esforzarse. Tenéis que hacer, tenéis que conseguir. Eso es lo que están diciendo constantemente. Pero una persona separada de Dios, un joven, si le están solo haciendo que se esfuerce, aunque consiga éxito, es un falso éxito, va a fracasar. Aquí, en Corea del Sur, constantemente se está empujando a los niños de una manera muy fuerte para que estudien, porque hay mucha competencia, y por supuesto es buenísimo estudiar, es algo básico, pero cuando lo llevas a ese nivel de competencia, el resultado es que muchos jóvenes estudiantes se suicidan. Fíjense qué nivel de estrés, de sufrimiento, porque sus padres les empujan para que estudien y para que estudien. Y por supuesto, está bien, tenemos que enseñar, es algo básico, que nuestros hijos estudien, pero cuando ya llegas a ese nivel de empujar, de presionar, por supuesto, los niños, llega un momento que no pueden. Y como están separados de Dios, llegan a tomar caminos, direcciones totalmente que les llevan al fracaso, a la destrucción. Por eso tenemos que entender cuál es la manera perfecta que Dios ha hecho. ¿Por qué están ocurriendo problemas? Porque las personas están separadas de Dios. Y realmente la única manera de salir de ahí, por supuesto, es la manera que Dios por su gracia nos da. Porque nada más el hombre pecar, como el hombre quedó totalmente en ese pecado original, ese pecado fundamental, y no puede hacer nada para salir de ahí. Dios por su gracia, Él ya tenía todo preparado. Él dio en Génesis 3:15 la respuesta, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Ese pacto Dios lo tenía preparado desde la eternidad. Ese es el Dios de amor que tenemos, aquel que envió a Cristo. Porque Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8.
Cristo vendría a aplastar, a quitar la autoridad a Satanás. Por eso también en el tiempo del diluvio, a través de Noé levantó el arca. Ese arca es un tipo de Cristo, una sombra de Cristo. Cristo, solo en el arca podemos recibir la salvación. Fuera del arca solo hay desastre, sufrimiento. Solo a través de nuestra fe en Jesucristo podemos salvarnos. Y también para poder librar la descendencia. En Génesis 12:3 está hablando Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A través de esa simiente que es Jesús el Cristo, todas las familias de la tierra, todos los que Dios tiene preparados, pueden recibir esa salvación. Nuestras siguientes generaciones, a través de Cristo, pueden recibir esa salvación, pueden cambiar eternamente su destino. Por eso, ciertamente, podemos encontrarnos en esa situación. Hemos creído en Cristo. Incluso nuestros hijos pensamos que han creído en Cristo, pero ahora, aunque han ido a la iglesia durante tantos años, o a lo mejor no quieren saber nada. Están rebeldes, dicen, están heridos. No quieren ni que les menten la iglesia. ¿Y esto por qué? Como hijos de Dios, en Cristo, el deseo, el mandato de Dios es que traspasemos este evangelio. No una religión, el evangelio, a las siguientes generaciones. En Deuteronomio 6, de 4 al 9, está hablando repetir continuamente al levantarse, al acostarse, al entrar, al salir. ¿Qué hay que repetir? El evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. ¿A quién hay que repetir? A nuestros hijos, a los jóvenes, a los niños. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que entender que por el hecho de que ellos a lo mejor hayan ido a la iglesia desde pequeños, no quiere decir que sean hijos de Dios. Puede que sí, pero no quiere decir que solo por ir a la iglesia son hijos de Dios. A la iglesia es algo muy importante, la manera de Dios, pero para ser hijo de Dios no es ir a la iglesia. Primero, tienes que creer en Jesús el Cristo, recibirlo como tu Señor y Salvador. Quien salva es Jesús el Cristo, no ir a la iglesia. También hay malentendimiento de que porque son hijos de creyentes, pues ya tienen la salvación. Pero eso es erróneo teológicamente. No es por ser hijos de creyentes, porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Ellos personalmente tienen que creer en Jesucristo y ser ellos hijos de Dios. Es algo entre ellos y Dios. Por supuesto, los padres hay que traspasar el evangelio, pero no solo por el hecho de tener padres creyentes, el hijo nace y ya es creyente. Eso no es así. O porque un hijo a lo mejor en una campaña hizo una oración de aceptación. Pero hay que tener cuidado con eso. No es por hacer una oración de aceptación. Uno la puede hacer como si está diciendo otra cosa, ¿no? Por probar o porque todos lo dicen. Pero no por eso es que ha nacido de nuevo. De verdad tiene que ser la obra de Dios. Cristo tiene que obrar. El Espíritu Santo tiene que primeramente venir a su vida para que Él se dé cuenta que es pecador, para que Él se dé cuenta que necesita un Salvador y que el único y suficiente Salvador es Jesús el Cristo. Y una vez cree en Jesucristo, conforme a la palabra de verdad, de corazón, hay unas evidencias primeramente internas. El Espíritu Santo viene a su vida. Esa persona tiene una evidencia interna de que es hija de Dios. Y luego hay una evidencia externa. Se ve. Hay un cambio también en externo. Y el cambio no es que de repente se pone traje, corbata. Bueno, eso no es lo importante, es un cambio. Le cambia la cara totalmente, ¿verdad? Y, por supuesto, esa persona, si es hija de Dios, puede tener fallos, puede cometer errores. Pero si esa persona continuamente va buscando de manera voluntaria el pecado, continuamente, y no sale de ahí, esa persona, el tema es que todavía no ha creído en Jesús el Cristo. Por eso
Dice la palabra en Juan 1, 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense lo que está diciendo. Es decir, que no es engendrado de sangre, no es porque mis padres sean creyentes, ni de voluntad de carne, no porque uno empuje a alguien para que sea hijo de Dios, no es por eso, sino de Dios. Es algo que Dios hace, Dios obra, Dios nos escoge y Él viene a nuestras vidas. Y en ese momento podemos estar recibiéndolo, creyendo en el nombre de Cristo. Es en ese momento que hay de verdad un cambio, un nacimiento espiritual y nos convertimos en hijos de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Por eso tenemos que estar entendiendo cuál es el estado realmente de nuestros hijos, ver la realidad, para poder ayudarles, por supuesto. También está el entendimiento incorrecto de que solo a través de la Iglesia nuestros hijos van a poder realmente estar recibiendo el Evangelio y se van a levantar. Y por supuesto es muy importante, es una manera que Dios establece. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y de esa manera pueden estar creciendo y madurando espiritualmente. Pero fíjense, nuestros hijos en la Iglesia es 1 hora a la semana. Tienen su escuela dominical 1 hora si llega. Y en esa hora escuchan la palabra. Pero luego, los restantes 6 días de la semana, muchísimas horas, ¿qué palabras están entrando a sus vidas? Muchas palabras que no son de Dios, ¿verdad? Palabras de este mundo, en las escuelas, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Ellos están recibiendo muchísimas palabras que no son de Dios y están grabándose, enraizando, llegando a ser su naturaleza. Por eso la Iglesia es importantísimo, pero más importante que la Iglesia es la responsabilidad de los padres. Por eso como padres tenemos que estar traspasando totalmente el Evangelio a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. La Iglesia es un complemento para ayudar. Pero cada día tenemos que ayudar, no solo con palabras, también con nuestro testimonio. Que ellos puedan ver de verdad que Dios está en nuestras vidas. Si ellos ven que somos padres, que estamos buscando al Señor de corazón, que nos equivocamos, por supuesto, pero también sabemos pedir perdón, sabemos reconocer nuestros fallos. Si tenemos ese amor genuino, cuando hay una situación que oramos al Señor, eso se graba, ¿verdad?, en sus vidas. Y realmente es una manera de poder ayudarles. Por supuesto, también de manera práctica, tenemos que estar haciendo ese culto familiar cada día, para que puedan aferrarse a la palabra. No algo religioso, algo vivo, donde Cristo que vive porque ha resucitado pueda estar dándoles esa gracia a través de la palabra, a través de las oraciones, a través de las alabanzas. De esa manera ellos van a crecer espiritualmente, porque no podemos estar metiéndolos en una urna, ¿verdad? No, tienen que estar en el mundo, pero si a través del Evangelio lo grabamos correctamente en sus vidas, estén donde estén, ellos son hijos de Dios, pueden ver que Dios está con ellos y van a poder superar todas las dificultades, no ser engañados, van a poder influenciar a todos sus amigos no creyentes. Para eso Dios nos pone en el mundo, para salvar a la gente que está sufriendo. Pero si no tienen fuerza, son influenciados ellos y caen totalmente en engaños. Por eso no pensemos que es solo función de la Iglesia, es una parte muy importante, pero es sobre todo una bendición y una responsabilidad de los padres, el poder traspasarles no solo teóricamente, sino de manera viva ese Evangelio, el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y ciertamente hay jóvenes, muchos jóvenes, muchísimos, que están en esa situación. Yo recuerdo una hermana que tenía un hijo y esta mujer sufrió muchísimo
porque, bueno, cuando su hijo era pequeño, su esposo le engañó y se separó de ella, la abandonó. Y era muy pequeño el hijo. Eso le hizo una gran herida, ¿verdad? Porque ella pues trabajaba cuidando a su hijo y de repente se quedó pues que no tenía nada y tenía que trabajar y no sabía cuidar al niño. Fue algo terrible. Esa persona en ese momento no conocía al Señor, pero era terrible para su vida. Dios utilizó esa circunstancia para que ella pudiera conocer a Jesús el Cristo. Y de verdad Dios cambió su vida y realmente ella pues tenía un gran corazón por predicar el Evangelio, por servir a la iglesia y por supuesto en dar el Evangelio a su hijo. Y sin darse cuenta, muchas veces pues se sentía mal en la iglesia porque todavía había heridas en su vida y sin darse cuenta pues criticaba mucho, ¿no? Tenía esa parte que criticaba mucho las cosas que no le gustaban, se quejaba por no recibir sanidad. Pero ¿qué pasaba? También lo hacía con su hijo. También, aunque le hablaba de Dios, luego le contaba todas las críticas de la iglesia, el fallo de uno, el fallo del otro. Y el niño pues no decía nada, ¿verdad? Pero eso es lo que iba recibiendo, ¿verdad? Se iba agravando. Y luego ella empujaba mucho a su hijo, ¿verdad? Siempre estaba detrás de él porque como había sufrido tanto, quería que le hiciera todo bien y lo empujaba demasiado, ¿verdad? Pero algo demasiado. Entonces llegó un momento que ya ese hijo creció y cuando creció, pues ya salió disparado. O sea, dejó de ir a la iglesia, por supuesto, pero es que se fue a otro país, no quería saber de su madre, ¿no? Por supuesto la amaba, pero tenía tantas heridas ya con su madre que no quería estar cerca porque no lo dejaba tranquilo. Entonces, puede pasar así, ¿verdad? Y por supuesto la madre se sentía muy mal, es normal. Y realmente ella oraba, pero no sabía cómo hacerlo. Y podemos tener esa situación por tener heridas como hijos de Dios, sin darnos cuenta, pues estamos traspasando cosas incorrectas, además del Evangelio, y eso, pues claro, eso llega a un momento que ellos se dan cuenta y dicen, bueno, ¿qué Evangelio es eso, no? Realmente, cuando ya son mayores, pues muchos se van porque han visto cosas que no le cuadran y son canales que Satanás obra para traer incredulidad. Por eso realmente, por empujar, por intentar hacer nosotros la obra, a veces el efecto es todo lo contrario y podemos encontrarnos con esa situación. También yo recuerdo un pastor que Dios utilizó grandemente, de verdad, un hombre de Dios que entregó totalmente su vida y devocionó, y Dios lo utilizó, pero de una manera muy grande, pero sus hijos se fueron al mundo, pero cayeron grandemente, sufrieron muchísimo. Entonces, era un contraste muy, muy extraño, ¿verdad? Los padres sirviendo al Señor y sus hijos perdidísimos, ¿verdad? Un sufrimiento, ellos lo pasarían muy mal, por supuesto. Y ellos, sin darse cuenta, estaban totalmente haciendo la obra de Dios y descuidaron totalmente a sus hijos. La evangelización tiene un orden, Dios es un Dios de orden, y los primeros discípulos que tenemos son nuestros hijos. Por eso, primeramente, tenemos que traspasarles el Evangelio a ellos. Eso es primordial. ¿De qué sirve si yo me voy a la otra parte del mundo y luego descuido a mis hijos? Estoy haciéndolo al revés, ¿verdad? Pero a lo mejor, porque he recibido una enseñanza incorrecta, pues estoy haciendo esas cosas y al final, cuando me doy cuenta, pues ya me he encontrado en esa situación que mis hijos, como no los cuidaba bien, se resintieron incluso contra Dios y luego pues salieron totalmente disparados, ¿verdad? No querían saber nada, con muchas heridas y Satanás, por supuesto, ahí utiliza eso para romper totalmente esa familia. Puede ser también por situaciones así. Recuerdo que había una señora que tenía un corazón para el Evangelio, iba a las conferencias
iba a la iglesia continuamente y luego se iba a evangelizar, todos los días a evangelizar, a predicar el evangelio. Pero un día su esposo se fue allí a hablar con su pastor. Su esposo era no creyente y le dijo: yo no puedo más. Mi mujer no aparece por casa. Yo estoy trabajando todo el día y llego a casa tarde y me encuentro a mis hijos abandonados. No tienen ni comida ni nada, hijos pequeños que tenía. Dice: esto no puede ser, ¿esto qué evangelio es? Y por supuesto, esta hermana tenía buen corazón, pero no estaba entendiendo el orden, ¿verdad? Porque primeramente es en nuestra casa, es nuestra Jerusalén, como dice en Hechos 1:8, luego Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero primeramente yo tengo que estar disfrutando de Cristo, y luego el Evangelio primeramente tiene que ser en mi matrimonio, en mi familia. Ese es el orden de Dios. Pero por malas enseñanzas, por heridas, también puede que hayamos caído en esa situación, ¿verdad? Y eso ha degenerado, pues, que hay problemas entre el matrimonio, hay problemas con los hijos que no quieren saber nada del Evangelio. Y también, a veces, hay situaciones donde hay iglesias que aman a Dios, pero no se centran en el Evangelio, están con el legalismo. Hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y tal, cosas místicas, y muchos jóvenes han recibido heridas porque no van vestidos como le han dicho, o porque no están yendo a todas las reuniones que tienen y ya los miran mal, los desprecian. O jóvenes que van a la iglesia y ven que los mayores hacemos cosas incorrectas y ahí vienen heridas a sus vidas. Satanás sobra, porque la verdad que a veces nos equivocamos bastante, ¿verdad? Y eso afecta a los remanentes, afecta a los jóvenes, y cuando tienen edad no quieren saber nada porque lo han pasado muy mal, los han tratado mal o han visto cosas feas y piensan que eso es todo un engaño y salen y no quieren saber, ¿verdad? Y podemos encontrarnos en esa situación. Pero ciertamente, si nos encontramos en esa situación, tenemos que saber que Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Tenemos que creer. Por eso, primeramente, la mejor ayuda que podemos hacer si tenemos hijos en ese estado es que nosotros primero estemos de verdad aferrándonos cada día a Jesús el Cristo. Porque el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna, solo Él tiene la respuesta para nosotros. Y nosotros tenemos que ir a Él, ¿cómo? Con fe, creyendo de verdad que Él es solucionador de todos los problemas. Por eso, para poder dar esa sanidad a nuestros hijos, que puede que se encuentren separados, que no quieren saber nada de Dios, primeramente en mi vida, como hijo de Dios, tengo que recibir esa fuerza espiritual, para no ser engañado por esa circunstancia, para no hacer las cosas por mis fuerzas, porque eso es contraproducente, para no sentirme mal porque mi hijo está haciendo cosas incorrectas, porque eso va a hacer que me enfade y todavía va a romperse más la relación y totalmente voy a poner piedras sin darme cuenta. Por eso se empieza en cada uno de nosotros. Si hay un problema de esa situación, que estemos yendo al Señor cada día, que vayamos con la confianza de que Él tiene la respuesta para nosotros y que estemos coordinándonos en la palabra. En Hechos 16:31, ahí nos da una palabra, es una promesa, que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Ciertamente, esa palabra Dios la da y se cumple. Yo tengo que coordinarme en la palabra, creerla de verdad, a través de la fe, de manera sencilla, creerlo. No lo veo, no lo siento, todavía no ha pasado, pero yo creo, Señor, que tú eres el Cristo, tú has consumado todo y tú vas a arreglar esa situación. Tú vas a traer a mis hijos a Cristo en primer lugar. Tú vas a obrar en sus vidas, tú vas a darles sanidad, porque tú eres solucionador de todos los problemas. Y cuando me coordino totalmente en esa palabra, la creo, ahí voy a empezar a orar, pero mi oración va a ser distinta. Señor, gracias, porque tú tienes un horario. Gracias, Señor, porque tú vas a cumplir tu palabra
tú vas a tener ese horario para que mis hijos puedan venir a tus pies, puedan ser restaurados, renovados, puedan disfrutar este precioso evangelio que es poder de Dios para salvación. Ciertamente, orando, coordinados a la palabra, orando con la palabra, el Señor dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 14. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33, 3. Orando, sabiendo que de verdad al orar como hijos de Dios, tenemos el respaldo del trono celestial y Dios va a dar esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio y levantan las obras del evangelismo. Y ese es el primer evangelismo que Dios quiere que estemos experimentando. Por eso, dentro de Jesús el Cristo, lo que parece absolutamente imposible, dentro del pacto de Jesús el Cristo, Él lo hace absolutamente posible. Tenemos que coordinarnos claramente en su palabra y empezar a orar con fe, sabiendo que Él, en su horario, va a dar la respuesta. Había una mujer, Mónica, que su hijo estaba perdido, pero bien perdido en el mundo, de una manera tremenda. Sus hermanos creyentes le decían, no ores más por él, es un caso perdido, le decían. Eso es incredulidad, no es lo que dice la palabra. No hay nada imposible para Dios. Incluso eso, Dios lo permite para bien, para que sea una plataforma, para que esos jóvenes, disfrutando del Evangelio, siendo restaurados, se levanten como testigos y puedan salvar a muchos jóvenes. Dios va a obrar de esa manera. Y esta Mónica empezó a creer a Dios y empezó a orar. Oró con todo el corazón. Clamó conforme a la palabra. Y Dios dio respuesta. Ese joven, ese hijo, pudo recibir por gracia de Dios a Jesús el Cristo y cambió totalmente su vida. Ese joven era Agustín, más conocido como San Agustín, uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia. Por eso, ciertamente, orando, alineándonos a la palabra, teniendo ese poder, ese estado espiritual, primeramente nosotros, vamos a empezar a utilizar esa autoridad que tenemos, que es tremenda. Dios da respuesta a las oraciones, Dios responde la palabra. No estén mirando con sus ojos físicos, miren a través del pacto. Dios cumple la palabra, pero tiene su horario. Pero si estoy débil, me desanimo, caigo en una incredulidad, empiezo a empujar un problema. Pero si empiezo a restaurar mi estado espiritual, primeramente yo, empiezo ya a restaurar la palabra, la oración, y ahí Dios va a obrar poderosamente, la oscuridad va a ser quebrantada en el nombre de Jesucristo, y Dios va a dar verdadera respuesta. ¿Y luego qué tengo que hacer más? ¿Solo orar? No. Luego tengo que amarlos. Ay, pero mire lo que está haciendo. Tengo que amarlo. Pero mire cómo se ha equivocado mi hijo. Pues entonces hay que amarlo más. Pero mira lo mal que ha hecho. Pues necesita todavía más amor. Tengo que amarle. Tengo que tratarlo, no con legalismo, con el Evangelio, con amor. ¿Para qué? Para que él tenga esa puerta abierta, reciba ese amor. Ciertamente, eso ayudará a que él abra su corazón en su horario. Dios lo hará. Tengo que estar siempre amándole. Y llegará un horario que ese puente, como está abierto, llegará un momento que Él abrirá el corazón, vendrá a nuestra vida para que le demos la palabra, para que le ayudemos con el Evangelio. Pero si lo tratamos mal, Él sabe que lo hace mal, lo tratamos mal, peor, se cierra, se rompe ese puente. Y eso es, en vez de dar una ayuda, es realmente algo que Satanás utiliza. Por eso, para poder estar ayudando a nuestros hijos que están en esa situación, para que puedan recibir esa sanidad, primeramente tenemos que restaurar nuestra vida espiritual. Jesús el Cristo ha consumado todo. Ese problema también. Tengo que creerlo. Para eso hay que restaurar mi estado espiritual. Tengo que empezar a tomar la palabra, meditar en la palabra.
a recibir la fuerza a través de ella, coordinarme la palabra, orar cada día 24 horas, pero disfrutando, dando gracias a Dios, que Dios lo va a hacer, que Dios tiene un horario, creyendo, y con ese amor, esa fuerza de Dios, ese amor que Dios me da, amar a mis hijos, tratarlos bien, con respeto, comprendiéndolos, con misericordia. Eso Dios obrará. Y en su horario veremos cómo ellos, al abrir su corazón, pueden recibir la palabra. A través de eso Dios obrará y podrán estar recibiendo esa verdadera sanidad que solo Jesús el Cristo puede dar, porque Él es el verdadero sanador. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando esta palabra tan importante. Que no sean engañados, no caigan en desánimo, en incredulidad. No importa la situación que se encuentre su hijo, su hija. Dios tiene un propósito con ellos. Y ciertamente esa palabra que Él nos da, hay que aferrarse a ella. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ciertamente Dios siempre cumple su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú tienes todo preparado para nosotros. Señor, quiero bendecir a cada uno de los padres que tienen hijos con esas situaciones, que les des la fuerza, el poder, que ellos puedan estar aferrándose fuertemente al pacto de Jesucristo, que puedan estar restaurando su estado espiritual. Padre, que estés obrando en ellos. Padre, gracias porque tienes un horario para sus vidas, que bendiga a sus hijos, que estés obrando en esos jóvenes remanentes. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Que tu reino se esté estableciendo en sus vidas, Señor. Padre, obra en ellos. Tienes un horario perfecto. Tú los vas a levantar, los vas a restaurar y los vas a utilizar como tus testigos. Lo creemos, Señor. Padre, que estés obrando en cada una de nuestras familias, en cada uno de los países hispanos. Que levantes a tu iglesia para que a través de ella tu evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando fuertemente este pacto. También les pido que puedan compartir esta palabra con hermanos, hermanas que se encuentran en esa situación. Y que ciertamente más bendito es dar que recibir. Tenemos que compartir cada día este precioso evangelio que es poder de Dios para salvación. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos el tiempo tan importante del culto de oración. Vamos a tener ese tiempo, como cada viernes, para poder orar juntos por temas y situaciones concretas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.